La próxima entrevista. Así es, días atrás la Administración Nacional de Educación Pública aprobó una hoja de ruta de cara a la revisión de la transformación curricular que realizó el gobierno anterior. Se plantea que no hay un afán de refundación, ni tampoco la idea de que no se va a tocar nada de la reforma anterior. El documento, sin embargo, no tuvo los votos de los dos representantes de los docentes en el CODICEN, que sí apoyaron el cronograma de revisión hacia adelante. Para profundizar en este tema recibimos a Daisy Iglesias, ella es consejera de la ANEP en representación de los docentes. Daisy, buenos días, gracias por venir. Buenos días, un gusto estar con ustedes y con vuestra audiencia. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Bueno, recién comentábamos eso, faltaron votos. Ustedes no estuvieron. ¿Cuáles fueron los motivos para no votar esta hoja de ruta? Como usted bien señaló, lo que está aquí tiene dos partes. Una parte que es un fundamento teórico y una parte que es lo que tradicionalmente se llamó cronograma, que ahora las nuevas denominaciones le llaman hoja de ruta. Pero es un cronograma de mayo a septiembre. En particular, sobre la introducción, que es lo que nos llevó, la introducción o el fundamento teórico, que es lo que nos llevó a no votarlo, yo debo decir varias cosas y hacer varias aclaraciones, voy a hacer dos aclaraciones. Personalmente, y creo que también el consejero Mazzoni, que hoy no pudo estar, consideramos que los procesos de cambio deben ser graduales. No tenemos en eso. Es más, lo hemos sostenido, yo lo sostuve aquí mismo en alguna entrevista previa a la asunción de las nuevas autoridades. Hay que conservar el equilibrio y la gradualidad. Así que lo nuestro no es porque algo tiene que ser derogado hoy y para siempre y como sea. Es más, he dicho en CODICEN que apurarse perjudica generalmente. Y creo que hay muestras en la política nacional de eso. En segundo lugar, el afán refundacional, creo que nadie puede tener en educación afán refundacional, puesto que nosotros mismos estamos hablando de la extensión del tiempo pedagógico que se inició allá por la década del 90. ¿Qué pasó con la introducción? Se preguntarán ustedes y la audiencia, ¿por qué estas dos personas no lo votaron, que no están de acuerdo con nada? No, el cronograma sí estábamos de acuerdo. Es en la primera presentación yo señalé, y está en actas, serios problemas de forma. O sea, la redacción tenía problemas. Había cosas que no se comprendían y había cosas que no estaban claramente redactadas. El CODICEN recoge el planteo y lo devuelve para una nueva redacción. Y en la nueva redacción señalo que sí, que efectivamente la forma, la redacción ha mejorado muchísimo, a pesar de que hay algún aspecto que para mí sigue confuso, y en estas situaciones es muy importante tener claridad. Uno de los aspectos confusos tiene que ver con los estudios comparativos. En este material hay algo que dice: compárese los programas de lo que es el EBI, el básico inicial en la media, con los programas del superior. Yo pregunté, ¿qué es lo que quieren comparar? Los programas entre sí, los programas con lo anterior, y la redacción se mantuvo con el mismo territorio difuso. O sea, si yo voy a orientar a otros para que compare algo, tengo que decirle claramente qué quiero que compare. Eso está difuso. Pero hay algunas afirmaciones en este material que son, a mi modo de ver, yo les puse un calificativo, temerarias, que requerirían, estoy hablando en el terreno pedagógico, o sea, en el terreno de la especialidad de muchos de los que están mirando y que no son especialistas, muchos más de los que están mirando, que es el terreno que nosotros le solemos llamar de lo académico. Fíjese usted, esta afirmación, no digo ni que esté bien ni que esté mal, digo es temeraria, me la tienen que explicar. Ese fue el cometido del marco curricular referencial de 2007 y su nueva versión, el marco curricular del 2022. Lo que está afirmándose aquí es muy fuerte, es que el marco curricular hecho por la anterior administración fue una nueva versión del marco curricular hecho en el CODICEN de Neto. Y realmente yo creo que este tipo de afirmaciones merece un desarrollo. Y creo que a muchos de los que están escuchando los va a tomar por sorpresa, porque hubo críticas
no solo de los sectores sindicales, sino de otros también, al marco curricular desarrollado en la administración anterior. Vuelvo a decirles, no digo que esté bien y que esté mal, digo es temerario decir esto. Y cuando uno hace afirmaciones de este calibre, debe tener una afirmación, porque si es lo que hubo, continuidad en las políticas curriculares, bueno, se supone que eso debió haber sido dicho de otra manera a la ciudadanía y también a los especialistas. Pero le señalo otro aspecto. Exageraciones y extremismos, dice el texto en su inicio. Por un lado, considerar que todo cambio pedagógico se origina en el cambio curricular. Yo no sé quién dijo eso. Y yo lo pregunté, ¿quién dijo esto? Porque no conozco a alguien que afirme el origen de lo pedagógico en lo curricular. Y por otro lado, pretender imponer una visión única sobre la manera de trabajar en el aula. Esto está muy vinculado y posteriormente se desarrolla al tema de la falsa oposición, dice el texto, entre contenidos y competencias. A ver, vieron que hay campos que son específicos en los que todos podemos hablar y nos entendemos, y hay otros que tú tenés que hacer detalles teóricos. Miren, no es ninguna falsa oposición contenidos y competencias. Hoy cuando se habla de currículum en el mundo se habla por lo menos de 3 modelos. El modelo competencial, competencias, el modelo por asignaturas y contenidos, otro modelo, y el modelo mixto, que yo incluso he defendido el modelo mixto de integración. Por lo tanto, estas afirmaciones nos dieron una idea de incertidumbre y de falta de claridad en los nortes académicos. Pero, perdón, sí, ¿cómo no? si dice que existe la posibilidad de un modelo mixto entre el competencial y el de asignaturas y contenidos, ¿no es justamente que está la posibilidad de pensarlo como una falsa oposición porque se puede mixturar precisamente? Sí, pero no es una oposición falsa. Usted puede tener un currículum organizado por competencias, que fue el inicio que quiso realizar la administración anterior. ¿Qué son las competencias? Son grandes fórmulas. Yo te digo, sustituyo una asignatura por un tema. Por ejemplo, en lugar de decirte pedagogía, te digo el estudio del sistema educativo. Es un contenido de la pedagogía. La pedagogía como tal desaparece como campo. En lugar de decirte la disciplina matemática o historia, vamos a poner historia, te digo las grandes corrientes contemporáneas del pensamiento político. Entonces, cuando tú entras en estos terrenos, no se trata de falsas oposiciones, se trata de modelos y no hay exageración al hablar de ellos, porque toda la academia internacional habla de eso. Entonces son unos exagerados. Quiero ir un punto atrás porque en los detalles quizás muchos perdamos y me incluyo el foco de la discusión. O sea, aquí hubo una hoja de ruta presentada por las nuevas autoridades de la ANEP que proponen revisar la transformación curricular del gobierno anterior, que a grandes rasgos, en sustancia, para ustedes, ¿qué es lo que plantea y qué es o las críticas que tienen de fondo sobre ese asunto? Nosotros discutimos este marco, es más, ayer también se discutió y coincidimos en que tiene que tener cambios. Lo que sucede es que cuando yo digo que algo pase a una comisión, de hecho lo estoy aprobando. Y las objeciones que planteamos son objeciones que tienen que ver con el contenido. Yo no puedo aprobar cualquier lineamiento. Estos lineamientos pasaron a una comisión. Seguramente aportes que realicemos puedan ser tenidos en cuenta, pero no hay una claridad de cuáles son las orientaciones nuestras. Lo que tú dijiste, el término revisión llevó una profunda discusión en CODICEN. Se discutió incorporarlo. Y algunos insistimos en que sí debía incorporarse. Y finalmente el presidente del CODICEN fue el que dijo, bueno, revisión de la transformación curricular integral. ¿Esto de qué te habla? Esto te habla de que hay aspectos que es necesario clarificar. Nosotros somos 60.000 docentes. Si tú le estás diciendo a un docente que lo que se hizo en el 22 es la continuidad del 17, bueno, yo por lo menos quisiera que alguien me diera una charla sobre esto. No si coincide, tú le estás diciendo... Perdón, no coincide con lo que se llama transformación educativa. Si es una continuidad, no hay una transformación. Eso es lo que está... Si hay una continuidad, la transformación del gobierno último se inició en el gobierno anterior del Frente Amplio. Y yo no sé si eso es así.
Sé que acá está escrito, pero si eso es así, no sé. Y si eso fue así y hay una continuidad de políticas, la ciudadanía debería saber desde el momento 1 que lo que está haciendo esta administración es continuar a la anterior. Me explico, Sí. son temas muy delicados, porque usted está dando mensajes que no son suficientemente claros en cómo está usted posicionado en un tema que es político, no partidario, que es la educación. En especial porque además las asambleas técnico-docentes en el periodo pasado se posicionaron claramente en contra de las distintas políticas que quería introducir o que introdujo en algunos casos. Yo creo que no solo las asambleas técnico-docentes. Yo tendría que revisar los programas políticos de los actores partidarios que se presentaron en elecciones. Y tendría que revisar sus discursos en el periodo del 20 al 24. Entonces, por eso yo le puse un calificativo, es temerario. Tal vez en el terreno académico pueda sustentarse. Ahora, no deja de ser un nudo político lo que está planteado. Y creo que lo que menos necesita la administración de la educación son nudos políticos. Yo creo que lo que necesita es claridad. Claridad de hacia dónde va. Si va a una revisión, hay que decirlo desde el comienzo. Si el proceso es gradual, hay que decir es una revisión de carácter gradual, porque nadie va a someter a la ciudadanía ni al estudiantado a un cambio total en 2 meses. Eso es imposible académicamente y de todo sentido. Pero a su vez hay aspectos muy concretos que la gente, y cuando digo la gente digo mis colegas, de primaria, de secundaria y de UTU, están esperando, y también de formación docente. Voy a poner un ejemplo, y no emergen. Entonces uno se desespera cuando cosas que dentro de la gradualidad deberían estar en la tapa del libro no aparecen. Los docentes vivieron muy agobiantemente el periodo de transformación anterior en una dimensión que se llama planificación. Prácticamente hubo un enloquecimiento respecto a las exigencias de planificación acorde a un nuevo diseño curricular. Que me guste a mí o no me guste, que ya saben que no me gusta, era el vigente. Entonces, la libertad de cátedra es la libertad de planificar en el marco de los planes vigentes. Por tanto, esa era la guía. Pero lo que se hizo fue abrumador. Planillas, definición de competencias y pequeñas competencias y no sé cuántas competencias diarias, porque tengan en cuenta, no sé si la ciudadanía sabe esto, pero si usted toma los programas y cuenta 1, 2, 3, 4, las competencias específicas en un ciclo como el ciclo de inicial a segundo año son 374. O sea, usted debe planificar para tener en cuenta en el ciclo esa cantidad de competencias específicas. Tenemos hoy docentes de secundaria a los que se les está diciendo seleccione 5 competencias, 4 competencias. Eso debió salir un comunicado, un circular, no me importa cómo le llame, del Codicen que dijera que la planificación debe estar en el marco de la libertad de cátedra, que está en la ley 18.437 y que usted tiene la posibilidad de disponer su plan de trabajo. No estoy diciendo que no se planifique, cuidado, estoy diciendo que usted tiene libertad, como tuvo en Uruguay, del 20 hacia atrás, libertad de Pero planificar. esa libertad está limitada, ¿entiende que está amenazada? Pero en este momento hay que defenderla, porque si usted tiene gente que recibe una indicación prescriptiva de cómo debe planificar y se le da una planilla para que llene y seleccione las competencias por día y las metas, usted está de alguna manera coaccionando eso, pero además está sometiendo al cuerpo docente a una situación de presión. Mire, en Uruguay, cuando Uruguay más brilló en el contexto internacional, creo que anduvo por el 60 la década pasada, ¿no? Los docentes tenían una libertad de planificación. Fuera del programa no, pero el diseño de su trabajo lo disponían ellos. Es más, gran parte de los pedagogos uruguayos fueron defensores de esto. Caso Agustín Ferreiro, que escribió un libro cuestionando las modas y los lineamientos prescriptivos. Pero vuelvo al tema. No ha salido al día de hoy ni una comunicación ni una circular del Codicen
que haga énfasis en este aspecto y estuvo planteado en 2 oportunidades. Y eso es inmediato. Estamos en junio, ya transcurrió medio año. Concretamente lo que tú decís es que debería el CODICEN hacer un comunicado a todos los docentes que dijera la libertad de cátedra está garantizada. A todos los subsistemas. Eso se trató ayer, también en una reunión con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Ellos transmitieron lo que nosotros ya conocíamos, solo porque el docente te llama por teléfono. Es verdad que hubo, y vamos a poner todo en su justo equilibrio, un avance en secundaria. Secundaria tuvo ATD y sacó una comunicación que le decía a los docentes el respeto a la libertad de cátedra, a la planificación, pero una carta. Una carta no tiene un valor administrativo. Y si las orientaciones anteriores procedieron del nivel central de CODICEN, de los técnicos de CODICEN, el pedido era muy simple, es muy simple. Y creo que estoy hablando a nombre de la inmensa mayoría de los docentes. No me gusta hacerme eco de que represento, no. Pero en este caso creo que una comunicación de CODICEN vía circular central de sus técnicos, señalando la libertad de cátedra, la libertad de planificación en el marco de la ley, ayudaría a inspectores, a directores y a docentes de aula. Ese es un aspecto que me parece que si usted va a definir algo gradual, y claro, no está escrito, y debe ser que no está escrito porque tampoco hay marcos específicos que hagan hincapié en ello. Porque uno esperaría, cuando lee el marco para un cronograma de revisión gradual, y vuelvo a decir, va a ser gradual, que estos grandes conceptos aparecieran. ¿Y ustedes plantearon en la reunión con Mazzoni que debería haber salido este comunicado? Pero por parte del CODICEN. 2 veces, en 2 instancias de CODICEN, y lo reiteramos ayer en el marco de la reunión con la CCEU, que fue una reunión donde también estos temas estuvieron acordes. Por ejemplo, este documento no incorporaba la consulta a los sindicatos. Y dirán, los sindicatos, dirán, algunos de los que escuchan, otros no. Hay un aspecto de las transformaciones en los currículum que yo lo aprendí con una colega, Edith Moraes, en el año 2008, que fue subsecretaria de Educación, fue directora de primaria, bueno, fue presidenta del Consejo de Formación y Educación. En el año 2008 yo tenía muchos menos estudios que los que tengo ahora. Y ella me convocó porque me dijo, necesito tu opinión porque estamos haciendo un cambio curricular en formación docente y el currículum debe tener siempre una consulta básica, que es el currículum en lo laboral. No solo en la parte de disciplinas, contenidos, en lo laboral. ¿Y por qué en lo laboral? Porque cualquier cosa que usted toque en un cambio curricular afecta laboralmente a alguien y beneficia a otros. Y se decía en el CODICEN anterior, hay ganadores y perdedores. Gran parte de las dificultades y los problemas que tienen en el mundo las reformas de carácter curricular es que descuidan este aspecto. No se da la palabra en tiempo desde el punto de vista laboral. Y para que ustedes vean la complejidad de los temas, porque uno cree que bueno, la educación es simple. Yo sé que lo que todos aspiran es que el jovencito o el niño aprenda, que aprenda mucho, que no aprenda solo disciplinas, pero que no deje de aprender las disciplinas, seguramente con los hijos o con los sobrinos. Es muy grato cuando empieza a leer, es muy grato cuando te plantea un tema de historia que tú desconoces, es muy grato cuando los adolescentes te desafían y te dicen que no sabes nada porque aprendieron algo en el liceo. O sea, esperamos que aprendan y esperamos que los docentes trabajen con el mayor grado de satisfacción laboral. Pero eso tiene tantas bibliotecas detrás cuando tú entras en lo específico que a veces son insondables. Pero les voy a dar un ejemplo. Se nos acabó el tiempo, pero... Bien, bueno. Daisy Iglesias, consejera de la ANEP, en representación de los docentes, muy amable y muchas gracias por venir. No, gracias. Seguiremos el tema igual. Ya volveremos Un placer. a conversar. Muchas gracias. Muy Un amable. placer. Bien, hacemos un corte, ya se viene Diego Jocas con todo el...